Bueno, buenas tardes. Este programa, esta segunda parte de la entrevista a Jorge González, licenciado en Historia, tiene una continuidad muy interesante porque lo ameritaba, lo quería expresar en el primer programa y creo que lo vamos a desarrollar y esa es la manera de explicarlo, que tiene que ver con ubicarnos y ubicarlos, tanto a niños, adolescentes o los adultos que quieran conocer un poco de la historia y la identidad de las personas que llegaron acá a La Pampa. Termina en el programa anterior, termina en un pueblo, ¿sí? En Benito Juárez. Bien, entonces empieza otro recorrido de estas familias de inmigrantes que vinieron a la Argentina. ¿Y cómo nos podés ir desarrollando? Estamos hablando de la familia Otamendi Balerdi. Hasta ahí. Hasta ahí. Sí. Bien. Sí. ¿Y cómo empieza este recorrido por la Argentina? Bien. Ahí en Benito Juárez, que parecía que iba a ser el lugar definitivo, nacen 3 hijos más, 2 mujeres y un varón. En el caso de varones, Santiago Otamendi, que va a ser el papá de Santiago Rafael Otamendi, muy querido y muy reconocido como domador ahí en Quehue, desaparecido en una domada en San Martín de los Andes, que creo que el campo de doma, en un programa de televisión vasca, habla de él y creo que ese campo de doma lleva su nombre. Mira. Pero volviendo al terreno. Pero es parte, porque también habla de los trabajos que ellos realizaban. No, totalmente. O sea, es parte. Por eso te digo que por eso son 2 programas. Sí. Vos fijate que está muy cerquita de Tandil, están viendo muchos conglomerados de ascendencia vasca, es una cuenca lechera, había un lugar para de ovejas. Era quizá el lugar ideal, tanto Azul como Benito Juárez eran los lugares. La historia una vez más manda, hay una crisis y tienen que emigrar nuevamente. Y ahí entra en este relato Matilde Otamendi, actualmente vive en Quehue, y la fui a entrevistar, estaba ella y Carlitos, otro hermano, y les pedí que me contaran algunas cosas que no me cerraban como para poder armar esta historia, y su papá le había contado que de Benito Juárez habían migrado a Las Flores, bien, muy poquito tiempo, y de ahí empezaron a bajar rumbo a lo que va a ser la provincia de La Pampa, y también me relató algo muy, muy novelesco, si se quiere, pero yo le creo, tengo que creer en ella. Dice que en el camino encontraron muchas lagunas. Bien. ¿Por dónde venía? ¿Por Sierra La Ventana? Vinieron por Sierra La Ventana y demás. Dice que había muchas lagunas. Bien. Y dice que por momentos, en esos carros con ruedas altas, tirados por varios caballos y demás, ellos que eran los niños, las niñas, por momentos para cruzar una laguna, a mí me llamó poderosamente la atención, no lo sabía, hacían que el caballo se adelantara y ellos iban aferrados a la cola del caballo, nadando y cruzaban de un lado a otro. Realmente me impactó el relato. Y después, bueno,
van bajando, bajando, bajando. Habla un poco también de la crudeza desde niño de acostumbrarse a cómo viene la vida. Pero quédate tranquilo, que ¿No? realmente tiene que haber sido así. Porque estamos hablando de que llevan, o sea, trasladaron todos hasta acá y después trasladaron todo, porque uno piensa en la carreta y ya o como solamente hay imágenes o en la tele o en algo lo que es en una carreta, ubicarnos de que está toda subida, todo lo que tuvieron adentro de esa carreta en búsqueda de otro lugar para decir, bueno, acá vamos a quedarnos. Estaban buscando la tierra prometida. Claro. Realmente porque si bien estaban sujetos a los avatares que les ponía, a las piedras que le ponían en el camino a veces la historia, Sí. Cada vez iban a zonas más marginales. Claro. Y así es como yo los detecto en La Pampa, de dos maneras, con dos nacimientos. Bien. Nacen los dos últimos hermanos, Eustaquio Bien. e Isabel. Y bueno, son asentados. Eustaquio está asentado en el Ojo de Agua. Y convengamos que está cerca de Doblas, de Macachín. Actualmente el Ojo de Agua creo que era propiedad de la familia Arbaín. No lo sé en este momento, pero Doblas no tenía registro civil, de hecho no lo tuvo creo que hasta 1921, 1922. Así, o se asentaba en Macachín o se asentaba en el Ojo de Agua. En este caso nace Eustaquio y en General Hacha nace Isabel, la más pequeña. Bien. General Hacha, estamos hablando de capital en ese momento. Capital de territorio. Capital de territorio. Sí, sí. O sea, vamos a ubicarnos un poco también ahí porque eso es... Sí, no. Fueron a General Hacha ya. Es más, se asientan ahí y bueno, se vinculan seguramente con las familias. En el censo de 1895 ya me aparecen los Iparraguirre Urruti. Perfecto. Y ya Eufrasio era un adolescente y Eulariana ya una moza ya en condiciones de contraer matrimonio. ¿En más o menos dónde los ubicás? ¿Qué zona? En la zona de Hacha. También en la zona de Hacha. Sí. O sea, estamos viendo como un lugar, podríamos decir, de encuentro, ¿sí? Fue un lugar de encuentro y de contacto. Después los Iparraguirre desaparecen de Hacha, por así decirlo. Bien. Y se van para el lado de Rolón, Bien. Carué. Bien. Y ahí tenés mucha familia Iparraguirre. Bien. Y mucha familia Urruti, particularmente en Carué. Bueno, lo que vamos a hacer es, te voy a invitar para el siguiente bloque, para que nos sigas contando también, obviamente que vamos a hablar de las cuestiones culturales y sociales que trajeron y que pusieron tal vez a prueba acá en la Argentina, pero te voy a pedir que me lo contestes en el próximo bloque. ¿Sí? Ok, Dale, bien. Muchas gracias. Bueno, Jorge, nada, yo sigo disfrutando aprender. Nos quedamos como en un conglomerado de personas juntos en Hacha. Yo lo tengo muy claro que hablar en general tiene que ver con esto de que las personas puedan comprender y ubicar más o menos la historia, pero aquel que quiera desarrollar más, está escrito la investigación para que ustedes puedan verlo. Con respecto a las costumbres sociales o culturales que ellos traían, estamos hablando de inmigrantes que ya tenían hijos de la tierra, ¿sí? Acá, que transmitieron seguramente culturalmente un montón de cosas. ¿Y qué tipo de trabajos? Me habías contado que venían con mucho de agricultura, agronomía. ¿Qué otra cosa? A ver, la llegada a Hacha no fue fácil. Bien. Vos asociás que estaban ya en el medio de una zona semidesértica. Bien.
mirá las amplitudes térmicas que hay entre veranos tremendamente calurosos e inviernos con temperaturas unos cuantos grados bajo cero. Sí. Ya inclusive el tema de los cultivos era dificultoso, estaba más allá de la isoyeta de los 500. Es decir, no era fácil. Bien. No fue fácil la inserción en Hacha y eso provocó una nueva migración y fueron para la zona de Doblas. Y ahí se realiza una suerte de contacto sociocultural con una familia también de cabeza migratoria en Galicia, pero que se desarrollaron muy bien económicamente en la zona de Coronel Pringles, que es la familia Gallego. Perfecto. Y ahí las 4 mujeres, sí. en diferentes periodos, contrajeron matrimonio con 4 hermanos gallegos. Bien. Tenían un predio muy grande y ahí dentro del predio unas 20.000 hectáreas tenían, y creo que tenían otras 20.000 atrás de Hacha, gente de capital. Ahí empezaron a desarrollar tareas agrícolas, ganaderas. De hecho, tengo un contrato de arrendamiento que prueba esa situación. Bien. Y además de los matrimonios y demás, en el caso de los hombres, Eufrasio Otamendi lo vuelvo a pescar en el registro civil con su casamiento en abril de 1905. Se casa precisamente con Ignacia Iparraguirre Urruti. Bien. Oh, qué sorpresa. Ahí viene todo esto de las familias. No lo sabía ni mi esposa sabía eso. Mirá. ¿Y quién sale de testigo? Un señor, un tal Juan Valerdi, que era un gran propietario acá de la zona, que traía inmigrantes a trabajar, y de una familia que todavía tiene arraigo acá en la provincia de La Pampa, y de los pioneros, si se quiere, en las fiestas cívicas, el pescado en el diario de la capital, que siempre donaban dinero con su socio, que no recuerdo en este momento el nombre, porque con eso se pagaban las fiestas cívicas, con dinero de los contribuyentes en forma voluntaria, y no salían de las arcas municipales. Muy interesante el tema que te tiro. Y nada, se casa Eufrasio, y ya en 1906 creo que nace Ignacia, la primera hija, y así viene toda una secuencia de hijos. Llegan a 16 hijos. Trato de ser breve. No, es que me encanta lo que estás haciendo. Y entre esos 16 hijos está Argentino, Bien. el papá de mi esposa. Por eso te vuelvo a repetir, me encanta la manera que me lo contás. Primero porque, a ver, he tenido la oportunidad en este programa de poder conversar con profesores de historia y muchas personas, pero me encanta cuando me lo contás de una manera donde a mí me resulta fácil. Cuando vos estás hablando de esta cantidad de niños o de niñas, también tiene que ver con esto de cómo culturalmente tenían... Y aparte, no era casualidad que se ve en la investigación que dependiendo, cuando estaban asentados, había entre año y año nacimientos. Sí, los espacios intergenéticos. Es tremendo. Es tremendo, es tremendo. Y después, cuando había un exilio, ya pasaba 2 o 3 años hasta que nacía. Exacto. Hasta que nacía. Mira, realmente... Hay como una organización en cierto punto, una manera, no sé, es que no lo vamos a saber. Estamos mostrando hechos. Seguramente había una situación que perturbaba precisamente todo esto. De todas maneras, no es nada agradable, pobre mujer. Totalmente. 16 hijos. Totalmente. Bueno, ¿Y en qué zona? Escúchame, en rigor de verdad esta historia no termina acá de los Otamendi y Valerdi. Esta historia estuvieron marcados por muchas desgracias. Enrique, que fallece de tuberculosis. Las enfermedades. Otra hermana también. Los pocos recursos para poder también ante una enfermedad. Claro, pero estabas en una zona donde poco y nada había. Claro. Ahí creo que los atendía el doctor Novik, que se me aparece en una partida de función. Hay una gripe en 1919, donde mueren Félix Otamendi, Gavina Valerdi y Eustaquio Otamendi, el niño más chico. Ya estaba casado, 1919, ya estaba casado y tenía un niño.
Pero vos me estás hablando de las cabezas de la familia. Después porque culturalmente, ¿qué pasaba cuando la cabeza de la familia fallecían? ¿Qué pasaba en la familia? Bueno, Tiene un nombre eso, ¿no? Se da una suerte de diáspora. Diáspora. Claro, Okay. al morir las cabezas de familia, digamos, en este caso Félix, sus hijos, en alguna medida empiezan a migrar. En el caso de Santiago va para el lado de Quehue, contrae matrimonio. Argentino tenía 9, 10 años cuando se va a Buenos Aires con una hermana. Y se había casado con un árabe, la hermana, y trabajó en una fábrica de medias. Era realmente no tenía tiempo para ir a la escuela, vivía trabajando. Ese dato también es muy importante. En Buenos Aires entra, realmente fue una locura el tiempo que vivió en Buenos Aires y se vuelve para La Pampa y empieza a trabajar de algo que él amaba, que era el campo. Bien. Empieza como recero y después termina con los vascos precisamente de Macachín. Anteriormente a Eusebio Mujica hubo otro vasco de esa familia que fue Sendi en su momento. Por ejemplo, vos me hablabas de Argentino, ¿sí? Que en realidad es el disparador de la investigación y de esta entrevista en el fondo. Sabemos que Argentino en realidad lo estamos compartiendo de un lugar, como dijiste también, como de perfil bajo, porque estamos contando una amplitud de historias y de familia. Vamos a entrar con Argentino, va a ser en el tercer bloque y vamos a ir terminando esta historia que creo que vas a seguir investigando. Así que en el tercer bloque nos encontramos. ¿Te parece? Perfecto. Dale, gracias. Dale. Bueno, Jorge, en este tercer y último bloque habíamos nombrado a Argentino. También habíamos hablado de esa diáspora que se había generado en la familia. Y hay un tema fundamental que tiene que ver con estas raíces culturales que traían estas personas. Y tiene que ver, por ejemplo, con el matriarcado, ¿no? ¿Qué no podés contar, o sea, dentro de la familia? Porque estamos hablando de la toma de decisiones. Volvemos a para que vean el primer programa y el segundo, o sea, todo lo que tuvieron que transitar estas personas para llegar acá, para llegar a instalarse en Santa Rosa, perdón, en La Pampa sería, Sí. se entiende. Pero digo, ¿qué es el matriarcado? ¿De dónde viene? ¿Cómo es? Contanos. ¿Te acomodás? No, es un tema realmente apasionante. Sí. Es más, yo hace muy poquito lo vi, que lo plantearon por televisión vasca, en el canal precisamente en que está saliendo esto. Estando ahí en Baquedano, entre Pacharán y Pacharán, que es una bebida típica vasca, me dice un vasco, no, dice, está bien el mayorazgo, esto, el otro, dice, pero, dice, la que mandaba y manejaba la cosecha, los hijos, y quién debía heredar, porque había que garantizar de que la tierra continuase en las manos y tenía que garantizar descendencia, era la mujer. Bien. Es decir, ella manejaba el dinero. Toma de decisiones. Sí, era fundamental en la toma de decisiones. Bien. Fundamental. Después me puse a investigar y sí, el matriarcado vasco tiene raíces ancestrales. Bien. Viene, he leído inclusive al respecto, que es uno de los más fuertes de Europa. Es decir, ella transmitía absolutamente todo, bien, desde una perspectiva sociocultural. Y normalmente la mujer vasca era una mujer de carácter,
Perfecto. firme en la crianza de los hijos. Más está decirte, cuando hablábamos fuera de cámara, que vos decías que se perdió acá en la Argentina el matriarcado con tantos hijos. No, no se perdió. ¿Vos te imaginás en la sierra del Ivo y el Calel, la madre de mi suegro, que por ahí el marido estaba haciendo otras labores de campo, había tenido que salir, qué sé yo, en el medio de la jarilla, tener que atar los chiquititos a la cabrera del techo? Estamos hablando de una cantidad de cuántos. Eran, no sé, ya los más grandes estaban trabajando quizá en hacha, en doblas, claro, pero 7 u 8 chicos tenía. Y había algunos que cuando ellos fallecen, el más chiquito tenía 2 o 3 años. Claro. ¿Te imaginas? Los ataban a la cabrera y salían a buscar las chivas, los corderos, lo que fuere. Estaban descampados en el medio de la sierra. Claro. Que dicho sea de paso, había unas cuantas familias vacas en la sierra del Calel. Y yo decía, la pucha, manejar una familia así, necesitas tener tesón, carácter. Y bueno, esa era la madre de Argentino Otamendi. Hay un punto también que tiene que ver con la decisión de la mujer, que lo vas a desarrollar, si alguno de los integrantes de la familia tenía que dejar de ser parte de la familia. ¿Está bien lo que estoy planteando? Suponete, había una cierta cantidad y la mujer tenía que decidir si... ¿Sí? Mirá, ¿cómo se llama eso? Eso también, a ver, es muy primitivo, pero sucedía. Vos pensá, andate al País Vasco, sí, que tenían un pedacito de tierra a veces para cultivar, tenían una prole de hijos que ayudaban en la tierra, y que yo, pero llegaba un momento en que lamentablemente se tenía que quedar 1 o 2 y el resto eran virtualmente expulsados. El hecho de que el dedo de la madre señalara a quién se quedaba y quién se tenía que ir en la búsqueda de ayuda inclusive para ellos. Totalmente. Aportar para los padres. Totalmente. Realmente había que tener mucho carácter, mucha decisión. Es como una loba cuando cría los cachorros, ¿viste? Y siente que los tiene que alimentar a cualquier costo. Bien. Ese era el comportamiento. Mira, es admirable. Bueno, esa fue la mamá de Argentino y supongo que él de haber heredado muchos genes de su mamá y de su papá. Vos sabés que, bueno, primero muchas gracias por estas cuestiones que contás y vuelvo a repetir. Lo que vos estás contando, cada uno lo puede interpretar, pero estamos hablando de cuestiones con hechos. Bien, o sea, la interpretación es respetable y me parece muy bien. Ubicarnos durante toda esta historia de todas las cuestiones tal vez nos va a permitir entender qué pasaba con ese ser humano, con esa mujer en este caso particular. Y me vengo a la actualidad, porque me ponía a pensar de las familias que nos fuiste contando. Yo, bueno, de las 3 apellidos tuve la suerte de poder conocer a alguna persona, y pensaba de que si esas personas en algún momento están frente a una situación y plantean la honestidad como bandera, si plantean las ganas de mejorar como bandera, si plantean las ganas de, en un lugar donde no hay nada, crear algo, tal vez no se están y no saben de dónde vienen, pero tal vez culturalmente todas estas familias algo entregaron. ¿Qué te entregó Argentino a vos? Y mirá, a pesar de haber intimado muy poco, sí, fue como un segundo papá para mí. ¿Qué me entregó? El valor de la palabra, bien, la honestidad, que está muy emparentada con el tema del honor. A pesar de todas las cosas. Sí, la tenacidad que él tenía para sus tareas. Bien. Tenacidad para trabajar, tenacidad para estudiar, pero por sobre todas las cosas tenía principios éticos y morales muy, pero muy claros, que les transmitió a sus hijos, a sus nietos. Algunos lo aprendieron, ¿seguro? Otros no tanto, porque de eso se trata. Estamos hablando. Tenés 10 manos, 10 dedos
en las manos y como verás ninguno es igual al otro. Totalmente. Pero Argentino realmente fue un personaje que se fue relativamente joven si se tiene en cuenta que estaba viejo y gastado precisamente por la vida que le había tocado sí. transitar, él y muchos de sus hermanos. Pero bueno, pudo desarrollar una familia, de hecho todos estudiaron. Hoy hay una generación de profesionales. Una de las hermanas de mi esposa es de las primeras contadoras egresadas de la Universidad Nacional de La Pampa, y todo se debió precisamente a la tenacidad de Argentino por el lado de estudiar, desarrollarse, aprobarse. Realmente, ¿te parece poco qué es lo que me dejó como herencia? No, es más, tengo una historia más para contarla rápidamente que tiene que ver con, en un momento me contabas que ante una consulta tuya su respuesta pues ve y hacelo. Y la segunda, que es como vamos a terminar esto, te pregunté, porque obviamente todo lo que me estabas contando era cómo era el cuerpo de ese hombre, y quedó en la mano, y me dijiste que cuando apretaba la mano sentías que había como una tenaza. No está en mi caso la tenaza, pero sí el placer de esta entrevista. Realmente. No, el placer es mío. Muchas y gracias. Bueno, sé que el tiempo es tiránico, uno quisiera seguir hablando y hablando. Pero espero que nada, que les haya gustado. Yo la pasé muy bien. Bueno, la pasé muy bien. Me complace. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.